Real Madrid 1 Al Hilal 1. No es evidentemente el debut que todos soñábamos para este Real Madrid de Xabi Alonso, pero tampoco creo que hay que encender las alarmas. He visto mucha gente ya, pero bueno, es Twitter, entendiendo que es Twitter y el contexto de esta red social, pidiendo la cabeza de Alonso, ¿no? Porque es cierto que hemos visto o hemos repasado los fantasmas del pasado, sobre todo de la temporada que está todavía por terminar junto con este Mundial de Clubes. Cuando estaba al mando Carlo Ancelotti han visto muchos vicios de este equipo, pero realmente, muchachos, yo no voy a venir a pedir la cabeza a Alonso el día de hoy. Quien pensaba que esto se podía arreglar o se podía perfeccionar con 8 entrenamientos, sencillamente el problema lo tiene él. Así de sencillo, no tengo más que añadir eso. Sí es cierto que vi algunas cositas que me parecieron interesantes de este nuevo Real Madrid y voy a puntualizarlas en breve, luego a hablar de cada jugador y luego hablar de los dos tiempos porque creo que han sido bastante diferentes, ¿no? Sobre todo el primer tiempo es en el que el Madrid sale muy Real Madrid de Carlo Ancelotti y termina sobrepasado por un club árabe que lo dije en el directo que hice antes del partido y dije, ojo porque este equipo tiene muy buen equipo, tiene un equipo curtido en Europa, equipos que, jugadores que están acostumbrados al más alto nivel, pese a que se han ido a Arabia a ganar mucho dinero, son jugadores que cuidadito. Y bueno, se ha visto en el primer tiempo en el que el Al Hilal ha sido superior al Real Madrid, en mi opinión. El Madrid ha rozado el ridículo en el primer tiempo, de verdad, se lo digo desde mi opinión, con varios puntos muy, muy concretos y creo que eso no podemos escapar. Sin embargo, en el segundo tiempo, con la entrada de Arda Güler, el Madrid ha mejorado bastante, ha empezado a manejar mejor el balón, ha jugado con un poco más de ritmo, un poco más de criterio, ha atacado más, lo que le ha significado también dejar muchos más espacios y que eso obligara al equipo árabe a jugar un poco más al contragolpe. Pero repito, me parece que el segundo tiempo el Madrid mejoró de manera exagerada. Hubieron varios debutantes el día de hoy y de los tres podemos hablar puntos concretos, pero me gustaría hablar porque, bueno, la alineación de Alonso era esperada hasta cierto punto. Creo que sorprendió tal vez un poco en la parte de arriba solamente, en el que en vez de Mbappé, quien estaba con gripe, ha jugado Gonzalo García y en el que, bueno, ha salido de titular Rodrigo cuando mucha gente apuntaba que incluso Arda Güler podía llegar a ocupar esa banda derecha, ¿no? Aquí hay algo que, bueno, para mí es significativo, es el tema del 4-3-3 con Bellingham otra vez ahí de enganche o de entre los centrales y entre los mediocampistas y los jugadores de ataque y los tres delanteros que no acaba de convencer al madridismo. Pero entiendo que Alonso, bueno, tenga que probar varias cosas. Es cierto que, bueno, no acaba de funcionar de todo ese 4-3-3. Hay gente que dice que está esto pidiendo a gritos un 4-4-2. O sea, hay muchos factores allí. Lo llamativo de todo esto es que, bueno, Alonso ha apostado por un futbolista llamado Gonzalo García, que lo ha colocado a titular y le ha terminado dando la razón, ¿no? Porque ha sido el mejor del partido. Ha metido un gol ahí que prácticamente se lo ha fabricado él solo, ahí con un poco de fortuna al final. Y ha hecho un partido bastante digno el canterano, corriendo mucho, atacando los espacios. Es de estos futbolistas que le tiras una lavadora, como se dice, y te la remata. Me parece un futbolista más que interesante, vamos a ver, porque seguramente ofertas no le van a faltar, pero creo que Alonso va a querer retenerlo porque creo que le va a faltar un perfil como este para puntos muy concretos, ¿no? Ahí está también pues el caso de tanto lo de Gonzalo García como lo de Vinicius y lo de Bellingham, quienes por cierto se fueron abuchados hoy. Son las claras evidencias de que Xabi Alonso no viene a casarse con nadie, chico. ¿Esto qué quiere decir? Que Xabi Alonso está muy, muy pendiente de que si realmente hay un futbolista que no va a dar el rendimiento, no lo está dando, no lo piensa dar o X o Y, este hombre sencillamente lo va a mandar a volar. Así de simple, y lo ha visto hoy con Bellingham y con Vinicius, quienes ambos han estado horribles. Y por lo menos por poner un ejemplo, a Gonzalo lo ha dejado los 90 minutos. No creo que eso es algo significativo. En general del partido, he visto, por ejemplo, el gol que le anulan al Al Hilal. Vi que el Madrid junto a esa línea para el tema del fuera de juego adelantaron bastante la línea defensiva. Algo que no se veía mucho. Intentaron presionar bastante. Es cierto que al futbolista se le ve un poco cansado todavía, es que es una temporada bestial la que está por terminar. Y bueno, varios factorcitos ahí que hemos visto que se puede medio notar la mano de Xabi Alonso. Un poquito de intensidad, hubieron tramos en el partido en el que el Madrid presionó también al Al Hilal que tuvieron que reventar el balón. Me gusta, sinceramente, no ha sido el partido más digno, pero creo que hay cositas a las que agarrarse todavía y además, repito, es el primer partido, un equipo serio.
y realmente ha dado mucha batalla y creo que bastante merecido el empate. Incluso te podría haber dicho que el Al Hilal pudo haber ganado el partido, también lo pudo haber ganado el Real Madrid, ¿no? Por hablar de jugadores en concreto, Courtois, pues ni nada más que añadir de Courtois, un penalti que es lo básicamente como que lo que se le podría achacar. Un penalti es una moneda al aire y realmente lo cobró muy bien Rubén Neves. Trent Alexander-Arnold no estuvo fino en su debut, le vi un par de imprecisiones, está adaptándose porque bueno, lo que le está pidiendo a Xabi Alonso es que se mete un poquito por dentro, aunque él ya venía con algunas cosas claras del Liverpool, de su etapa en el Liverpool, de jugar un poco por dentro. No ha sido su partido más brillante, no tengo ningún tipo de alarma, al igual que con este proyecto. No estoy alarmado tampoco con el rendimiento de Trent Alexander-Arnold hoy. Raúl Asensio, quien acompañaba a Trent ahí en ese costado derecho, aunque el penalti que termina haciendo lo hace del otro lado, me parece que no ha estado del todo fino. Le he visto un par de tackles de esos muy marca de la casa. Pero a Asensio, muchachos, hay que añadir algo y tal vez mientras más rápido lo veamos mejor, ¿no? Tiene detalles muy puntuales dentro del área que le penalizan muchísimo. El penalti de hoy no me parece un escándalo de penalti, ni para allá ni para acá, sinceramente. Si te lo pitan, te lo tienes que tragar. Él intenta agarrarlo, es cierto que el contacto puede ser insuficiente, pero ahí está el intento, ¿no? Y se lo tiene que tragar. Y Raúl Asensio pues ha demostrado la temporada pasada que tuvo un rendimiento óptimo, que tiene este tipo de cosas y bueno, tendría muchas cosas que mejorar para ser considerado un tercer o cuarto central del Real Madrid. Eso creo que hay que añadirlo de una vez. Me encanta este futbolista, sobre todo la garra que le pone, pero tiene estas cosas que no terminan de convencerme, a menos particularmente a mí. Dinhausen, otro de los debutantes, no me parece que ha estado bastante bien, salida de balón, ha sido el jerarca de la defensa el día de hoy. Creo que ha sido un debut bastante placentero para Hausen, o sea, para los que vimos jugar a Hausen hoy, creo que ha estado bastante bien, me ha gustado. A Fran García, pues lo mismo de Fran, un partido muy de Fran García, no tengo mucho que añadir. Es un futbolista que está muy en la línea, muy en la línea para ser parte de una plantilla como la del Real Madrid. Es lo que hay, como han dicho por ahí. Y para los que tenían dudas de pagar 50 millones por Álvaro Carreras, que por lo menos es alguien que es nuevo y vamos a ver si tiene mejor desenvolvimiento. Ahí está el partido de Fran García para que sigan dudando. A Fede Valverde, pues lo he visto hoy, lo he visto un poquito fatigado al uruguayo. Sobre el final del partido ha terminado fallando un penalti, otra de las maldiciones que termina arrastrando hasta esta temporada o a este inicio de era de Xabi Alonso del Madrid viejo, que es el tema de los penaltis y la cantidad de penaltis que se fallan. Es cierto que el penalti también es bastante riguroso, también lo es el de Asensio. No me parece que si no lo pitaban era un escándalo, también me parece que son los penaltis de hoy día y si pitaron el primero pues tienen que pitar el segundo porque el futbolista del Al Hilal ve de reojo que viene Fran, tira la mano, o sea, realmente el arbitraje no me parece que haya estado nada mal hoy. Tchouaméni lo he visto con varias acciones importantes. He visto mucha inacción y muchas cositas de la pasada temporada que creo que podemos ajustar muchísimo. Y creo que Tchouaméni ha estado bastante bien. Un partido bastante redondo. Creo que puedo salvar del partido de hoy a Hausen, a Tchouaméni, a Gonzalo García y poco más. Sinceramente, creo que es lo que me ha gustado y poquito más que añadir. Jude Bellingham le dijo que ha estado intrascendente, al igual que les dije en su momento de su compatriota Trent Alexander-Arnold, ha estado intrascendente, no ha influido para nada en el juego. Pero bueno, como dijo Xavi, es un concepto que hay que ir adaptándole a Bellingham, lo que se espera del inglés, que creo que se espera muchísimo de él y no ha estado sinceramente, ni se le esperó, ni ha terminado de estar. Ahí ha estado también Vini, que bueno, Vini ha hecho otro partido horrible, muy en la línea de lo que ha hecho la temporada pasada, muy desubicado, muchas imprecisiones, muchos errores, intentando poco su mayor virtud que es regatear, irse de los futbolistas. Ha tenido varias acciones realmente bastante deficientes, aunque en el segundo tiempo empezó bastante bien. Creo que ha ido mermando bastante el rendimiento, terminó sustituido al igual que Jude y ambos salieron con ciertos abucheos de parte de la grada, ¿no? Por la banda derecha, Rodrigo. Para muchos fue sorpresa, para mí no lo fue, sinceramente, muchachos, porque me parece que Rodrigo, creo que ir colocándole, ir jugando con él de alguna manera, va a ir haciendo ver a Xabi Alonso que es lo que se va a esperar de un jugador como Rodrigo. Me parece que ha empezado el partido bastante bien, terminó dando una asistencia, estuvo ahí jugando, estuvo bien marcado, pero hizo un partido muy de Rodrigo Goes, o sea, muy lineal. En el principio estuvo bien, pero después se volvió a su rendimiento habitual y la verdad es que no me parece que haya estado nada bien Rodrigo todavía. Mucha gente que le ha estado dando palos a Rodrigo en este partido, creo que no ha sido el peor hoy del Real Madrid, lo digo sinceramente, creo que de lo peor, Asensio, Bellingham y Vinicius creo que
muy, muy lejos de lo que se espera, sobre todo de los dos de arriba, ¿no? Y bueno, para cerrar con Gonzalo García, me sorprendió mucho este chico, lo dije en el directo, no lo tengo muy bien catalogado, pero creo que es un futbolista que Alonso por algo lo está colocando allí, parece que le ha visto algo y bueno, tiene condiciones, corre muchísimo, termina marcando muchos goles, marcó goles, bastantes goles la temporada pasada y vamos a ver si Alonso le puede sacar provecho. La jugada del gol es que es prácticamente de él, rompe la línea, termina llegando allá sin romper o sin caer en fuera de juego y termina rematando ahí con un poco de fortuna, pero bueno, al final la fortuna también es parte de los delanteros y me ha gustado mucho, creo que merecidamente el mejor del partido. Gonzalo García, ¿no? Por ahí entró Arda Güler, que sigue creciendo físicamente. Xabi Alonso tiene muy claro y creo que va a ser muy fundamental esta temporada Arda Güler. Terminó entrando por la escasez de fútbol que tiene el Real Madrid en muchos aspectos. Creo que todavía hace falta mucho un organizador y realmente creo que Arda nos puede dar muchísimo y creo que Alonso metiéndolo en la segunda parte a nada más empezar, creo que lo dejó bastante claro. Para cerrar hablando un poquito de Alonso, hay que permitirle que se equivoque, si es con el 4-3-3, si es colocar a Rodrigo, todos los errores que ustedes quieran, pero el que tiene que entender básicamente qué es lo que hay, qué es lo que puede probar y qué es lo que no puede probar es Xabi Alonso y por eso hay que tener un poquito de paciencia. Esto acaba de empezar. Es difícil, pero hay que tener paciencia. Es algo que se va construyendo poco a poco. Hay jugadores que se están adaptando a nuevas posiciones, nuevos roles, etcétera, etcétera. Y creo que eso, ¿no? Lo que les dije al principio, me gusta que no está Kylian Mbappé. Estamos hablando de uno de los mejores futbolistas del mundo y va y te coloca un canterano. No está bien Vinicius, te saco a este y te coloco a este otro futbolista, Víctor Muñoz, que lo recuerdan todos por el clásico de la pasada temporada, pero lo termina colocando. Y es algo que me gusta. Primero, que no le tiembla el pulso para colocar a Gonzalo García, que el partido le terminó dando la razón. Y también que no tiene problemas en sacar a un futbolista como Vinicius o como Bellingham si no están haciendo un buen partido. Vamos a tener paciencia, que yo creo que esto va a ir mejorando seguramente. Nada, lo de siempre, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Al domingo, bueno, ganarle a Pachuca y ganar los dos que quedan. Gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.